Trabajaba como cajera en una tienda de comestibles desde hacía varios años. Mi vida transcurría de forma tranquila y predecible, pero últimamente sentía que estaba atrapada en un ciclo interminable. Marcos, mi esposo, perdió su trabajo hace un par de meses, y desde entonces nuestra casa estaba llena de un silencio cargado de incertidumbre y ansiedad oculta. Una noche, durante la cena, Marcos sugirió de repente: Lucía, ¿qué te parece si nos vamos por un tiempo? Solo para despejar la mente, pensar en qué hacer a continuación. Tengo una idea. Mi tío Jaime vive en una granja de pescado en Maine, en la costa. ¿Por qué no vamos allí? Lo miré durante un rato, pensando. Marcos rara vez sugería algo así. Sabía que le costaba admitir su confusión, pero su propuesta me parecía una salida. Un cambio de escenario podría ayudarnos a recuperar la cercanía que habíamos perdido en esta tormenta de problemas. Asentí. Está bien, creo que nos vendría bien. Unos días después, ya estábamos conduciendo por los caminos estrechos de Maine, rodeados de altos pinos y lagos. El paisaje se volvía más salvaje y áspero, como si la naturaleza misma nos preparara para algo nuevo. Cuando finalmente llegamos al pueblo pesquero, el aire se volvió salado, impregnado de olores a pescado y algas marinas. La granja de Jaime estaba situada en las afueras del pueblo, muy cerca del océano. Oí el ruido de las olas desde lejos y, cuando nos acercamos, el viento del mar nos envolvió. Tío Jaime salió al porche con una sonrisa. Parecía fuerte y bronceado, con la piel arrugada típica de todos los pescadores locales. «Bienvenidos», exclamó, abriéndonos los brazos. «Me alegra que hayan venido. Quédense todo el tiempo que quieran. Hay espacio y pescado suficiente para todos». Su voz sonaba sincera, y sentí cómo desaparecían mis dudas. Quizás este era realmente el lugar donde podríamos encontrar un nuevo camino y tal vez comenzar de nuevo. Al día siguiente de nuestra llegada, el tío Jaime se acercó a nosotros durante el desayuno con una petición. «Lucía, Marcos, realmente necesito ayuda en la granja. Llevo muchos años manejándola y hay muchas cosas que necesitan reparación. ¿Podrían ayudarme?» Marcos y yo nos miramos y aceptamos con gusto. Esta idea parecía una buena oportunidad no solo para mantenernos ocupados, sino también para mostrar nuestro agradecimiento por su hospitalidad. Marcos se puso a trabajar de inmediato, entusiasmado, reparando el equipo y corrigiendo las averías que se habían acumulado en la granja a lo largo de los años. No era un trabajo fácil, pero Marcos parecía concentrado e incluso un poco inspirado. En él vi la seguridad y determinación que había perdido en los últimos meses. Por mi parte, trataba de ayudar en lo que podía. Jaime me mostró cómo alimentar a los peces, cómo controlar el estado del agua y monitorear la temperatura en las piscinas. Me costaba acostumbrarme al olor, fuerte, húmedo, con una mezcla de sal y pescado. La humedad se metía en cada célula de mi piel, el pelo siempre parecía estar mojado. Pero intentaba no quejarme. Cada mañana comenzaba con un recorrido por la finca, y pronto noté que Jaime cada vez más a menudo me invitaba a acompañarlo. Al principio, pensé que solo quería mostrarme cómo funcionaba todo, pero pronto comencé a sentir algo extraño. Su atención parecía un poco excesiva, demasiado frecuente. No podía entender qué era lo que me molestaba, pero en el fondo de mi alma sentía una leve inquietud. «Lucía, ¿quieres venir conmigo a hacer un recorrido?», me preguntó una mañana, cuando Marcos estaba ocupado cambiando algunas tuberías. «Claro», respondí con una sonrisa insegura. Caminamos por las piscinas y Jaime me explicó el proceso de cría de peces, cómo filtran el agua y controlan su calidad, lo importante que es mantener el equilibrio adecuado de los elementos. «Aquí todo es mucho más complicado de lo que parece a primera vista», comenté. «Así es», estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza. «Pero me alegra que te intereses. No hay muchas personas a las que realmente les importe lo que pasa en la granja». Sus palabras me hicieron sentir un poco incómoda. No sabía por qué me sentía así, como si algo no estuviera bien, pero decidí atribuirlo a la novedad del entorno. Después de todo, Jaime era un anfitrión amable y hospitalario, y tal vez solo estaba siendo demasiado sensible. Pero a pesar de estos pensamientos,
la sensación de incomodidad no me abandonaba. No podía entender qué era exactamente lo que me inquietaba del comportamiento de Jaime, pero trataba de no darle demasiada importancia. En la granja, los días transcurrían en la monotonía de las tareas diarias: alimentar a los peces, revisar los filtros, reparar equipos. A pesar del cansancio y del esfuerzo físico, sentía que algo dentro de mí se iba despertando poco a poco. Tal vez el aire fresco y la actividad constante me ayudaban a olvidar la rutina de la vida en la ciudad, o quizás solo estaba tratando de escapar de mis propios pensamientos. Ese día, Jaime me pidió que lo ayudara a inspeccionar uno de los grandes acuarios. Estábamos de pie, lado a lado, junto al enorme tanque de agua transparente, donde los peces nadaban en un baile lento, como si no notaran nuestra presencia. Jaime me mostraba cómo comprobar el estado del agua y me explicaba qué señales podrían indicar un problema. ¿Ves ese color?, me preguntó, señalando un leve cambio en el tono del agua. Podría significar que hay que cambiar los filtros. Asentí, intentando escuchar con atención, pero en algún momento me distraje, tratando de ver exactamente lo que él señalaba, y accidentalmente tropecé con una manguera que estaba tendida a lo largo del suelo. Mis piernas cedieron y perdí el equilibrio. Todo sucedió tan rápido. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies y mi cuerpo se inclinaba rápidamente hacia adelante. En ese momento, Jaime me sostuvo rápidamente. Sus manos me rodearon y sentí cómo su palma apretaba firmemente mi muslo para evitar que cayera. Fue solo un movimiento instintivo, rápido y decidido, pero sentí algo extraño en ese toque. Su mano se quedó un instante más de lo necesario. Por un segundo me quedé inmóvil. Mi respiración se aceleró y sentí cómo mi corazón latía más rápido. Parecía que el mundo a nuestro alrededor se detenía, dejándonos solo a nosotros dos, y ese toque repentino que despertó en mí algo que llevaba mucho tiempo negando. Dentro de mí, un fuego, un deseo olvidado y mucho tiempo reprimido. Sentí sus dedos en mi muslo, su cercanía, su calor, y de repente me di cuenta de lo extraño e incorrecto que era. «Perdona», dijo rápidamente Jaime, apartando la mano. «No quería que te cayeras». «Está bien», respondí, tratando de sonar tranquila, pero mi voz temblaba. Retrocedí un paso, intentando recuperar el equilibrio, no solo en mi cuerpo, sino también en mis pensamientos. ¿Qué fue eso? ¿Por qué reaccioné tan intensamente a un simple toque? Esto es solo una casualidad, nada más. Traté de calmarme. Pero en mi interior sabía que algo más se había encendido en ese momento accidental. Y ese algo era peligroso, porque no podía controlarlo. Sentí un conflicto interno, como si dos partes de mí lucharan entre sí. Por un lado, entendía que era solo una casualidad, que Jaime solo quería ayudar. Por otro lado, no podía negar que ese momento había despertado en mí algo completamente inesperado. Traté de concentrarme en mis tareas, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a ese toque, a esa sensación que no podía ignorar. Desde aquel toque accidental, parecía que había una tensión invisible entre Jaime y yo, una tensión que se volvía más palpable cada día. Él comenzó a encontrar más y más pretextos para estar cerca de mí. Al principio no le di importancia, pensando que simplemente le gustaba mi compañía o que apreciaba que yo ayudara en la granja. Pero pronto sus gestos comenzaron a adquirir un matiz diferente. A veces, cuando trabajaba cerca de él, Jaime inesperadamente apartaba mi cabello que caía sobre mi rostro, de manera suave y cuidadosa, como si fuera lo más natural del mundo. A veces, sus dedos se demoraban un poco más de lo necesario, o captaba su mirada, larga y fija, un poco más intensa de lo que debería ser. No eran acciones que pudieran llamarse evidentes, pero había algo en ellas que hacía que mi corazón latiera más rápido. Me sentía confusa y preocupada, pero al mismo tiempo no podía negar que me gustaba su atención. Ese deseo oculto, despertado por aquel toque accidental, seguía ardiendo dentro de mí, como un pequeño fuego que intentaba apagar sin éxito. En cambio, cada mirada de Jaime, cada toque inocente suyo, solo avivaba ese fuego. Un día, mientras caminábamos junto a los acuarios,
De repente se detuvo y mirándome directamente a los ojos, dijo: Lucía, ¿sabes que tienes los ojos más bonitos que he visto jamás? Sentí como todo se revolvía dentro de mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí como mis mejillas se enrojecían. Ese cumplido fue tan descarado e inesperado que me quedé sin palabras. Jaime, no digas eso más, dije, tratando de sonreír, pero mi voz temblaba. Esto... esto no está bien. Él solo esbozó una leve sonrisa. Sus ojos seguían examinando mi rostro, como si intentara descifrar lo que ocultaban mis palabras. Lo siento, Lucía, dijo suavemente, pero había algo en su tono que me hacía dudar de su sinceridad. No pude evitarlo. Sentí como una extraña emoción me envolvía con más fuerza. Sabía que debía mantener la distancia, que no podía permitir que esto continuara, pero en el fondo sabía que me gustaba esa atención, que estaba comenzando a perder el control de mis sentimientos. Cada palabra de Jaime, cada uno de sus gestos se adentraban más y más en mi corazón, haciéndome dudar de mis propios deseos. Intenté tranquilizarme, convenciéndome de que era solo un juego de mi mente, que todo esto no era más que imaginación. Pero la verdad era que me sentía extrañamente viva junto a él, como si su presencia despertara algo olvidado y prohibido. Después de aquel cumplido que me hizo Jaime, pensé mucho en si debía contárselo a Marcos. Por un lado, sentía que debía compartir mis sentimientos con él, pero por otro, temía que lo interpretara mal o simplemente se riera de mí. Finalmente, una noche, mientras estábamos sentados en el porche después de la cena, decidí hablar. Marcos, ¿sabes? Jaime me hizo un cumplido, dije, tratando de hablar con calma, pero sintiendo cómo mi corazón se detenía. Dijo que tengo los ojos más bonitos que haya visto jamás. Marcos se rió y se encogió de hombros. Oh, Lucía, no seas tan impresionable, es solo un cumplido. Jaime solo está siendo amable y amigable. No hay nada de malo en eso. Su reacción me sorprendió. Lo tomó tan a la ligera, como si no tuviera ninguna importancia. Me sentí decepcionada, pero decidí no insistir. Si Marcos no veía ninguna amenaza en esto, tal vez realmente estaba exagerando, pero dentro de mí la inquietud seguía ardiendo. Unos días después, cuando Marcos se fue a la ciudad por piezas de repuesto para el equipo, Jaime decidió aprovechar el momento nuevamente. Se acercó a mí cuando estaba terminando de alimentar a los peces y me ofreció: Lucía, tengo algo interesante que me gustaría mostrarte. En el granero guardo fotos antiguas de la familia. ¿Te gustaría verlas? Vacilé, pero su sonrisa amigable y su aparente sinceridad me hicieron aceptar. Después de todo, eran solo fotos. Nos dirigimos al granero, una antigua construcción de madera que servía como almacén para todo lo que se había acumulado a lo largo de los años. Dentro del granero estaba oscuro y olía a madera vieja y polvo. Jaime abrió una de las cajas y comenzó a mostrarme fotos amarillentas. Me contaba historias de su familia, de cómo habían vivido allí hace muchos años y cómo era la vida en la granja en aquellos tiempos. Su voz era suave y sin darme cuenta me encontraba escuchándolo con interés. «Sabes, Lucía», dijo de repente, dejando de mostrarme las fotos, «realmente me gusta cuando estás aquí. Eres como una luz en mi casa. Tu presencia ilumina mi vida solitaria». Sentí que me faltaba el aliento. Sus palabras sonaron demasiado francas, demasiado emocionales. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido y la tensión interior aumentaba. «Jaime», comencé, tratando de mantener la calma, «no estoy segura de entenderte bien». Él dio un paso más cerca. Su mirada estaba llena de deseo. «Lucía», susurró, «no finjas que no lo sientes. Esa energía entre nosotros». Su rostro estaba tan cerca del mío que sentí su aliento en mis labios. Un momento después me di cuenta de que me estaba acercando a él, como si estuviera hechizada por el momento. Nuestros labios estaban a milímetros de distancia cuando de repente me di cuenta de lo que estaba haciendo y me aparté. «No», dije, dando un paso atrás, mis manos temblaban. «Esto no está bien. Yo... no puedo». Sentía una tormenta de emociones dentro de mí. Por un lado, sabía que no debía ceder a este sentimiento.
Por otro, no podía negar que algo dentro de mí lo deseaba. Me di cuenta de que mis barreras internas empezaban a desmoronarse, y eso me asustaba. Me di la vuelta y me dirigí a la salida del granero, sintiendo cómo un temblor recorría todo mi cuerpo. Jaime no intentó detenerme, pero sabía que no se detendría allí, y sabía que, en el fondo, yo tampoco lo quería. Era ya tarde, y el silencio de la noche envolvía la granja. Marcos dijo que iba a revisar las redes y, poniéndose su chaqueta, salió de la casa. Me quedé en la sala de estar, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Pensamientos contradictorios se arremolinaban en mi mente. Cada vez que intentaba apartar de mí las imágenes de Jaime, solo se volvían más fuertes en mi conciencia. No pasaron ni unos minutos cuando Jaime apareció en la puerta. «Lucía», llamó en voz baja, «necesito ayuda en el granero. ¿Podrías venir?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que debía negarme, pero algo dentro de mí, inconsciente, inexplicable, me impulsaba a levantarme y seguirlo. Salimos al exterior y el aire fresco de la noche acarició mi rostro. La luz de las estrellas iluminaba levemente el camino mientras nos dirigíamos al granero. Dentro estaba oscuro, solo la luz de la luna se filtraba por las grietas de las paredes. Nos detuvimos en medio de la habitación, rodeados por el olor a madera y paja. Jaime dio un paso más cerca y sentí cómo la tensión entre nosotros volvía a intensificarse. «Lucía», comenzó. Su voz era apenas un susurro. «Ya no puedo ignorarlo. No puedo ignorar lo que siento por ti». Tocó suavemente mi mano y sentí su calor. «Jaime», intenté decir, pero las palabras se atascaban en mi garganta. «Sé que tú también lo sientes», continuó. Su voz era como un susurro, dulce y cautivador. «No finjas que no es así. Lo deseas tanto como yo». Mi corazón latía a toda prisa. Sentía cómo sus palabras penetraban hasta lo más profundo de mi ser, destruyendo los últimos restos de resistencia. Él se acercó más y sentí su aliento en mi mejilla. Sabía que debía irme, que todo esto estaba mal, pero mis pies no respondían. En lugar de eso me acercaba a él, como si fuera algo inevitable. Y cuando sus labios tocaron los míos, no me aparté. Al contrario, respondí a su beso, sintiendo cómo mi cuerpo se entregaba a ese momento. En ese instante perdimos todo sentido de la realidad. Nuestro mundo se redujo a ese granero, a sus caricias y mi respiración. Sentía cómo sus manos recorrían mi cuerpo, explorándolo, y mis propias manos encontraban su espalda, se dirigían a sus hombros. Nos entregamos por completo a la pasión, como si no existiera ningún prohibido. En la oscuridad del granero lo olvidamos todo. Jaime me abrazó con más fuerza y yo le dejé llevar, incapaz de luchar contra lo que sucedía dentro de mí. Sentí como el calor se extendía por todo mi cuerpo y ya no podía resistirme a lo que me atraía hacia él con tanta fuerza. Y en ese momento, cuando estábamos completamente absorbidos el uno por el otro, en algún lugar de las sombras se oyó un sonido apenas perceptible. No le di importancia, pero alguien en la oscuridad nos estaba observando. Marcos había regresado antes de lo que esperaba. No lo vi, pero estaba allí, en la sombra, con furia en sus ojos, mirando hacia nosotros. Pero en ese momento no lo sabía. No veía nada más que a Jaime, sus manos y sus labios, que parecían la única realidad en ese instante. Seguimos explorándonos mutuamente en la oscuridad, sin saber que nuestro mundo estaba a punto de desmoronarse. No sabía lo que había sucedido aquella noche cuando Marcos se fue. Después de que Jaime y yo nos dejamos llevar por nuestros sentimientos prohibidos en el granero, volví a la casa, tratando de lidiar con las emociones que me desgarraban por dentro. Marcos debía regresar con las piezas de repuesto, pero no lo hizo, y la noche se volvía cada vez más silenciosa y oscura. Estaba atormentada por la incertidumbre y la preocupación. A la mañana siguiente, él seguía sin aparecer. Traté de convencerme de que simplemente se había retrasado en la ciudad o que, tal vez, había decidido quedarse con algunos conocidos. Jaime parecía más tranquilo, pero podía notar que también estaba preocupado por la ausencia de Marcos. Sin embargo, pronto quedó claro que nuestra preocupación se desvanecía ante lo que estaba a punto de suceder.
Esa mañana, cuando salí de la casa para realizar las tareas habituales, noté que el agua de los acuarios estaba turbia. Los peces nadaban cerca de la superficie, como si estuvieran asfixiándose. Rápidamente llamé a Jaime, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de ansiedad. «Jaime, mira», exclamé, señalando el acuario. «¿Qué le pasa al agua? ¿Por qué está así?». Él se acercó con el ceño fruncido y comenzó a revisar los acuarios uno por uno. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. «Esto es malo», murmuró. «Hay un problema con la filtración. Necesitamos revisar el equipo». Nos apresuramos al edificio técnico donde estaban los sistemas de filtración. Tan pronto como entramos, me di cuenta de que algo andaba mal. Todo estaba silencioso, demasiado silencioso. Jaime corrió hacia los paneles de control y pronto se dio cuenta de que los filtros estaban apagados. «¿Pero cómo?», pregunté, sintiendo una ola de pánico envolviéndome. «¿Quién podría haber hecho esto?». Jaime no respondió de inmediato. Intentaba desesperadamente reiniciar el sistema, pero ya era demasiado tarde. El agua había dejado de circular durante la noche y los peces ya estaban comenzando a morir. Vi cómo los cuerpos muertos de los peces subían a la superficie y me invadió el horror de lo que estaba sucediendo. «¿Vamos a perderlo todo?», susurró Jaime con desesperación en su voz. Esto es una catástrofe». Intentaba asimilar lo que escuchaba. ¿Quién podría haber sido tan cruel? Y de repente todo encajó. Marcos. Su desaparición repentina, el hecho de que no regresó esa noche. Sabía cómo funcionaba todo en la granja, sabía lo importante que era la filtración. Quizás nos vio a Jaime y a mí y decidió vengarse de esta manera. «Marcos», susurré, dándome cuenta de la magnitud de la traición. Él lo sabía. Jaime me miró y en sus ojos vi la confirmación de mis pensamientos. Ambos entendíamos que esto solo podía significar una cosa. Marcos lo había visto todo y ahora había desaparecido, dejándonos a nosotros a pagar el precio por nuestra traición. Después de lo sucedido, la atmósfera en la granja se volvió opresiva. Jaime estaba tenso, su preocupación se había convertido en rabia. Cada vez más repetía que Marcos podría haber estado involucrado en este sabotaje. Pero cada vez que comenzaba a hablar de ello, su rostro se oscurecía por la impotencia. No tenía pruebas, solo sospechas que nacían en su corazón. Yo guardaba silencio, escuchándolo. En el fondo, también sabía que Marcos podría haberlo hecho. Su desaparición, los filtros desconectados, todo encajaba en un patrón. Pero a diferencia de Jaime, no sentía ira hacia Marcos. En ese momento, de repente me di cuenta de que no podía culparlo. Jaime y yo actuamos de manera inmoral, traicionamos su confianza y ahora estábamos pagando por ello. Tal vez este fuera nuestro justo castigo. Cada mañana discutíamos más. Jaime me parecía cada vez más amargado, me lanzaba miradas acusatorias, como si yo fuera la culpable de todo lo que había pasado. Nuestra conexión, que alguna vez me pareció tan apasionada y atractiva, ahora se convertía en amargura y desesperación. Sus caricias, antes suaves y tentadoras, ahora eran ásperas, casi rudas. Sentía cómo crecía un abismo entre nosotros. «Lucía, tienes que hablar con Marcos», me dijo un día. Su voz era fría. «No podemos simplemente sentarnos y esperar». Asentí, entendiendo que tenía razón. Intenté llamar a Marcos, pero su teléfono no respondía. Los mensajes también quedaban sin respuesta. Cada día que pasaba, mi inquietud crecía. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y lo más importante, ¿qué estaba pensando? No encontraba consuelo en ninguna parte. Cada intento fallido de contactar con él aumentaba mi sentimiento de culpa. ¿Y si se había ido para siempre? ¿Y si ya no quería volver a verme? Ese pensamiento desgarraba mi corazón, pero también entendía que había algo de verdad en ello. Jaime y yo habíamos tomado una decisión, y ahora teníamos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. El tiempo pasaba, y Marcos no daba señales de vida. Trataba de entender qué debía hacer a continuación. Todo lo que sentía era dolor, un dolor que no me dejaba en paz. Nuestra relación con Jaime se desmoronaba, al igual que mi esperanza de poder reconstruir mi vida.
Pasaron varios días, pero la situación en la granja se volvía insoportable. Cada mañana me despertaba con una pesada sensación de culpa y desesperanza. Entre Jaime y yo ya no había esa pasión que alguna vez nos unió. En su lugar aparecieron silencios, acusaciones y un odio callado. Sabía que esto no podía continuar así. Caminaba por la granja, observando sus viejos edificios, respirando el olor del mar y el pescado, y comprendí que este lugar se había convertido en una prisión para mí. Mi corazón se encogía cada vez que veía los peces muertos o escuchaba los pasos apagados de Jaime detrás de mí. No podía quedarme más aquí. Tenía que irme, alejarme de este lugar, de Jaime, de todo lo que había sucedido aquí. Por la noche, cuando el silencio envolvió la granja, le escribí a Jaime una breve carta. Mis manos temblaban y las palabras parecían innecesarias, pero sabía que tenía que decir algo. Jaime, perdóname por todo lo que he hecho y por lo que te he causado, pero no puedo quedarme aquí. Necesito tiempo para entenderme a mí misma. No puedo darte perdón, como tampoco puedo perdonarme a mí misma. Me voy. Lucía. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina, empaqué mis cosas y salí de la casa en la oscuridad de la noche. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía detenerme. Necesitaba alejarme de todo esto, encontrar un lugar donde pudiera pensar, donde pudiera encontrar respuestas. Marcos seguía sin dar señales de vida. Había desaparecido, dejándome completamente confundida. Su ausencia me perseguía, llenando cada rincón de mi mente. Sabía que no podría encontrar respuestas hasta que no entendiera mis propios sentimientos. A la mañana siguiente me fui. No sabía a dónde me dirigía, pero tenía que marcharme. Dejé la granja con un peso en el corazón, pero con una determinación silenciosa. Necesitaba empezar de nuevo, y para eso necesitaba tiempo y espacio, y tal vez Marcos también. Me fui lejos, lejos de la granja y de todo lo que sucedió. La ciudad a la que llegué era completamente diferente, ruidosa, vibrante, extraña. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras y empecé a reconstruir mi vida desde cero. Los primeros días pasaron en una especie de niebla. Intentaba entender por dónde empezar, cómo reunir todas las piezas de mí misma después de todo lo que había hecho. Conseguí trabajo en una librería. Siempre me habían gustado los libros, su olor y la forma en que pueden transportarte a otro mundo. Era reconfortante sostenerlos en mis manos, mirar sus portadas, leer las primeras líneas. El trabajo era sencillo, pero me daba la estabilidad que tanto necesitaba. El tiempo pasaba, pero la inquietud no me dejaba en paz. Me di cuenta de que necesitaba más que un simple cambio de lugar. Necesitaba entenderme a mí misma, mis errores y las decisiones que me llevaron al punto en que me encontraba. Me inscribí en cursos de desarrollo personal, con la esperanza de que me ayudaran a encontrar respuestas. En estos cursos empecé a aprender sobre mí más de lo que jamás había sabido. Aprendí a reconocer mis emociones, mis miedos y deseos. Conocí a otras personas que, como yo, buscaban sentido y comprensión en sus vidas. Escuché sus historias, compartí la mía y poco a poco entendí que no estaba sola en mi sufrimiento. El proceso de autoanálisis resultó doloroso, pero necesario. Comencé a escribir un libro sobre mi experiencia, como una forma de entender lo que había sucedido. Al principio eran solo notas, caóticas y desordenadas, pero con el tiempo empezaron a tomar forma. Escribir resultó ser más difícil de lo que pensaba. Cada palabra revelaba mis errores, cada párrafo me hacía revivir momentos que tanto quería olvidar. Pero en ello encontré también una especie de fuerza. Comprendí que solo a través de la comprensión y el reconocimiento de mis errores podría avanzar. Escribir sobre mis sentimientos, mi traición, mi dolor y mis miedos fue una especie de purificación. Mi libro se convirtió en un espejo en el que me veía a mí misma, sin justificaciones ni ilusiones. Cada capítulo era un paso hacia la comprensión de que yo misma me había llevado a este punto, que mis elecciones, mis miedos y debilidades me habían llevado al borde del abismo desde el que había caído. Pero también entendí que este era el comienzo de mi nuevo camino.
un camino en el que aprendía a aceptar mis errores, a perdonarme a mí misma y tal vez, algún día, a perdonar también a los demás. Pasó mucho tiempo y Marcos nunca dio señales de vida. Cada mañana revisaba mi teléfono, esperando ver su nombre en la pantalla, pero la esperanza se desvanecía poco a poco. Desapareció, dejándome completamente sola con mis pensamientos y recuerdos. Ya no sabía si esperaba su respuesta o si la temía. Un día encontré una carta en el buzón. La dirección del remitente me era familiar, era de Jaime. Mi corazón se detuvo por un instante y con cierta indecisión abrí el sobre. Querida Lucía, no sé si debería escribirte, pero necesito expresar mis lamentos. Lamento cómo terminaron las cosas y, sobre todo, cómo mis acciones te afectaron. Nuestro tiempo juntos fue un error, pero tal vez fue una lección que ambos necesitábamos aprender. Espero que encuentres el camino hacia la sanación y el perdón, incluso si ese perdón no es para mí. Jaime. Leí la carta varias veces tratando de entender lo que sentía. Tenía razón. Nuestra relación fue un error, pero también una lección importante en mi vida. Ya no sentía rabia hacia él. Comprendía que ambos necesitábamos pasar por esto para entender quiénes éramos realmente. A pesar de todas las lecciones que había aprendido, todavía me costaba dejar atrás el pasado. Aún luchaba con la culpa y la vergüenza. Un día, en uno de los cursos de desarrollo personal, conocí a Raimundo. Era un fotógrafo principiante, lleno de entusiasmo y sueños. Sus ojos brillaban con un interés vivo por el mundo, y su presencia tenía algo que me producía una extraña sensación de calma. Comenzamos a hablar, y pronto me di cuenta de que él me entendía mejor que nadie. Raimundo resultó ser una persona dulce y paciente. Escuchaba mis historias sin juzgar y sin dar consejos innecesarios. En su lugar, me apoyaba en mi búsqueda de mí misma y de mi nuevo camino. La vida está llena de errores, dijo un día, mientras estábamos sentados en el parque, observando a los transeúntes. Pero nos enseñan si estamos dispuestos a aprender. Esas palabras se quedaron en mi mente como una luz al final de un túnel oscuro. Entendí que necesitaba esa oportunidad para el futuro, una oportunidad para construir algo nuevo, algo mejor. Con Raimundo comencé a sentir que realmente tenía esa oportunidad. Llegó el día en que finalmente decidí dejar mi pasado atrás. Los recuerdos de Marcos y Jaime dejaron de ser una carga que me arrastraba hacia atrás. Comprendí que mi futuro dependía de si podía dejar ir esos recuerdos y concentrarme en avanzar. Ahora sabía que el único camino era hacia adelante, hacia algo nuevo. Junto a Raimundo, comencé a construir mi nueva vida. Pasábamos largas horas hablando de sueños y planes, abriendo nuevos horizontes. Él me apoyaba en mis iniciativas y me inspiraba a buscar mi propio camino. Su pasión por la fotografía resultó ser contagiosa y comencé a comprender lo importante que es buscar tu vocación y encontrar alegría en lo que haces. Cada día dejaba más y más atrás mi pasado. Dejé de revisar mi teléfono esperando una llamada o un mensaje de Marcos. Dejé de repasar en mi mente aquellos momentos que antes me parecían importantes. Comprendí que ya no esperaba perdón ni explicaciones. Acepté mis errores y decidí aprender de ellos. Una mañana, al despertar, sentí una calma inusual. Era una mañana sin remordimientos ni miedos. Salí al exterior y, respirando el aire fresco, comprendí que finalmente estaba lista para dejar ir todo lo que me retenía. Ya no era la persona que alguna vez cometió errores y traicionó. Era alguien que aprendía, que seguía adelante. Raimundo me apoyaba en mis decisiones. Juntos construíamos no solo nuestra nueva relación, sino también nuestra carrera. Comencé a escribir más, a trabajar en mi libro, a compartir mi experiencia con otros. Empezamos un nuevo proyecto. Él fotografiaba a personas y yo escribía sus historias. Esto me dio un nuevo sentido y propósito. Ya no pensaba en el pasado como algo doloroso. Ahora lo veía como parte de mi camino, de mi experiencia, que me llevó a ser quien soy. Aprendí a perdonar, no solo a Marcos y a Jaime, sino también a mí misma. Comprendí que todos tenemos derecho a cometer errores, pero lo importante es aprender y seguir adelante. Raimundo y yo seguimos construyendo nuestro futuro juntos. Sentía que cada día, a su lado,
me fortalecía y me traía alegría. Estaba agradecida por esta nueva oportunidad y por haber podido finalmente decir adiós a mi pasado. Pasaron meses y la vida comenzó a adquirir un nuevo significado. Ya no me despertaba con una sensación de vacío o miedo al futuro. En cambio, sentía fuerza en cada día, veía oportunidades en cada momento. Mi pasado ya no era una sombra oscura que me arrastraba hacia atrás. Se había convertido en parte de mi historia, en parte de mí. Comprendí que no podía deshacerme completamente de mis errores ni olvidar lo que había sucedido, pero ahora lo veía no como una debilidad, sino como una fortaleza. El pasado me había enseñado que podía equivocarme, caer y levantarme de nuevo. Me había mostrado que podía ser valiente y vulnerable, apasionada y sabia. Comprendí que podía usar mi experiencia, incluso la dolorosa, como fuente de fuerza interior. Cada día seguía trabajando en mí misma. No era perfecta, pero estaba aprendiendo a aceptarme tal como soy. Empecé a ayudar a otros a encontrar su camino, compartiendo mis historias y escuchando las suyas. Me di cuenta de que mi experiencia no era solo mi carga, sino también mi don, un don que podía usar para apoyar a los demás. Organizaba talleres, hablaba en reuniones, escribía artículos y seguía trabajando en mi libro. Cada vez que hablaba de mi viaje, de mis errores y del perdón, sentía que esa carga se volvía más ligera. Veía cómo mis palabras y acciones ayudaban a otros a encontrar su camino, a encontrar fuerza y a comenzar de nuevo. A mi lado estaba Raimundo, quien me apoyaba en todo. Juntos encontrábamos alegría en los momentos simples, en los pequeños éxitos y en los grandes sueños. Sus fotografías y mis palabras se convirtieron en nuestra creación conjunta, en nuestra forma de compartir la belleza de la vida a pesar de sus dificultades. Sabía que mi camino aún no había terminado. Entendía que vendrían nuevas pruebas, nuevos altibajos, pero ya no tenía miedo. Estaba lista para seguir adelante, usando mi pasado no como una carga pesada, sino como un ancla que me ayudaba a mantenerme firme. Decir adiós al pasado no significaba olvidarlo, era reconocer que había crecido gracias a esa experiencia y que ahora podía construir mi futuro con confianza y gratitud. Sentía que había encontrado mi camino y quizás podría ayudar a otros a encontrar el suyo. Levanté la vista al cielo, sintiendo el cálido sol en mi rostro, y sonreí. La vida continuaba, y yo estaba lista para cada nuevo giro que me esperara. Siempre pensé que los cambios sucedían con dificultad y dolor, que requerían tiempo y autoanálisis, pero ahora entendía que también podían ser silenciosos e inesperados, como una brisa cálida que te envuelve y te lleva en una nueva dirección. Mi vida comenzaba a cambiar, y por primera vez en mucho tiempo me sentía lista para ello. Aprendí a ser honesta conmigo misma, a reconocer mis debilidades y aceptarlas. Dejé de temerle al pasado y a sus rincones oscuros. En lugar de eso, comencé a verlo como parte de mi historia, esa parte que me había hecho más fuerte. Estaba lista para seguir adelante, para enfrentar mi futuro con confianza y esperanza. Con Raimundo empezamos a construir planes para un futuro juntos. Nuestras conversaciones ya no eran solo sobre sueños y posibilidades. Ahora hablábamos de pasos reales que queríamos tomar. Hablábamos de viajes, de proyectos que podríamos hacer juntos, de cómo queríamos vivir y construir nuestra vida basada en la honestidad, el respeto y el amor. Cada día con él me traía nueva fuerza y alegría. Me enseñaba a valorar el presente, a disfrutar de los momentos y a mirar al mundo con el corazón abierto. Me di cuenta de que ya no buscaba quién era. Había encontrado mi lugar, mi felicidad en esta nueva vida. Raimundo y yo decidimos crear algo nuestro, un pequeño espacio de arte donde podríamos combinar sus fotografías y mis relatos. Era nuestro sueño compartido y ahora se había convertido en realidad. Ya comenzamos a planear cómo diseñar el espacio, qué exposiciones queríamos realizar, cómo queríamos inspirar a otros a encontrar su camino. Sentía que mi vida finalmente adquiría un propósito y un sentido. Ya no necesitaba huir de mis errores ni tratar de ocultarlos. Aprendí a vivir con ellos, a aprender de ellos y a usarlos como base para algo más grande. Cuando miraba a los ojos de Raimundo,
Veía en ellos el reflejo de mi nueva vida, una vida construida sobre la confianza, la honestidad y la apertura. Sabía que ahora estaba lista para algo más grande que simplemente buscarme a mí misma. Estaba lista para una vida auténtica. El pasado seguía siendo parte de mí, pero ya no me arrastraba hacia atrás. Servía como un recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo que había logrado superar y de hacia dónde me dirigía. Había todo un mundo de posibilidades por delante, y me sentía preparada para ello. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco en mi rostro, y sonreí. Era un nuevo comienzo, y estaba lista para cada uno de sus momentos.